Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en High School de XD. Temporada 5. Capítulo 1, Aprendiendo a divertirse. Realmente, disfruté mucho estar con ustedes dos, confesó Tsukishiro, rodeándolos con un abrazo que parecía extenderse más allá de sus cuerpos. La estación de tren estaba envuelta en el rumor de los viajeros, un coro lejano que no podía penetrar el pequeño universo que formaban los tres. El tren que los llevaría de regreso a la ciudad Kuo esperaba silencioso en el andén. Cuando finalmente la mujer mayor aflojó el abrazo, Sona se encontró observándola con una mezcla de respeto y afecto. Ha sido una experiencia inesperada, dijo Sona, con su tono sereno, casi reflexivo. Nunca imaginé que una ciudad tan pequeña pudiera ofrecer algo tan tangible. Los ciervos, la tranquilidad, todo parece pertenecer a otro tiempo. Tsukishiro la miró con una sonrisa que llevaba algo más profundo, como si escondiera un mensaje que solo Sona podría descifrar con el tiempo. Alzó una mano y acarició la mejilla de la joven con la suavidad de quien sabe que el contacto fugaz puede transmitir lo que las palabras no alcanzan. Recuerda que esta puerta siempre estará abierta para ti. Ven cuando lo necesites, no solo cuando lo desees, murmuró, soltando la mejilla con una delicadeza que parecía un gesto más grande que ella misma. Sus ojos se posaron en su hijo. La mirada tranquila de Sasuke contenía algo que Tsukishiro reconoció de inmediato. Vitalidad, sí, pero también una sombra que ella sabía que nunca abandonaría del todo a su hijo. Me alegra que hayas venido, Sasuke. Y más aún que trajeras a Sona contigo, sus palabras estaban cargadas de un matiz de alivio, como si hubiera temido que este encuentro no se diera. El joven asintió, pero no dijo nada al principio. Quizá, pensó Tsukishiro, había heredado su propio hábito de dejar las palabras importantes para el último momento. Volveré dentro de un par de meses, dijo finalmente, con la certeza de quien promete no tanto por el otro, sino para confirmarse a sí mismo que esa vuelta es necesaria. Tsukishiro sonrió, aunque un atisbo de melancolía asomó en sus ojos. Está bien, pero procura traer también a Kaori la próxima vez. Esa chica tiene una forma curiosa de llenar la casa con su risa, su tono era ligero, pero Sasuke pudo captar la verdadera petición escondida detrás de esas palabras. No te alejes demasiado. El último aviso del tren irrumpió en su burbuja. El eco metálico de la campana resonó como un recordatorio de que las despedidas siempre exigen prisa. Supongo que esto es un adiós por ahora, dijo Tsukishiro, apartándose un paso. Pero no olviden que las distancias no significan tanto si sabemos mantenernos cerca. Sona fue la primera en abordar, su figura erguida y elegante deslizándose dentro del vagón. Sasuke la siguió, volviendo la mirada hacia su madre en el último instante. Desde el andén, Tsukishiro los observaba con una expresión que era a la vez firme y vulnerable. Cuando el tren comenzó a moverse, les hizo un gesto de despedida con la mano derecha. Nos veremos pronto, y no olviden invitarme a la ceremonia de graduación de Sona, gritó Tsukishiro, con una voz cargada de entusiasmo que se mezclaba con el ruido del tren en movimiento. La pareja respondió con un gesto de la mano, su silueta enmarcada por las puertas que se cerraban lentamente. El tren arrancó, alejándose de la estación con un ritmo constante, llevándose consigo el eco de las despedidas. Dentro del vagón, ambos buscaron acomodarse. Sasuke tomó asiento junto a la ventana, observando cómo el paisaje urbano daba paso al campo, mientras que Sona se instalaba delante de él, con una expresión que oscilaba entre la reflexión y la duda. ¿Te ocurre algo?, inquirió Sasuke, girándose ligeramente al notar su silencio. Sona, con los dedos rozando su barbilla, lo miró fijamente antes de responder. Estaba pensando en la manera en que tu madre se refiere a Amaterasu, musitó, dejando escapar una leve sonrisa de curiosidad. Sasuke arqueó una ceja, sorprendido por el comentario. Kaori. ¿Te interesa saber por qué la llama así?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta.
Sona asintió suavemente, sus lentes brillando con el reflejo de la luz del vagón. Sasuke suspiró, como quien está a punto de desenterrar un recuerdo que no esperaba compartir. Todo empezó hace unos años, cuando ella me trajo de vuelta aquí. Amaterasu no podía usar su verdadero nombre, así que adoptó el nombre Kaori para presentarse como una amiga mía, explicó Sasuke, cada palabra cargada con una calma que no dejaba entrever del todo los matices de la historia. Sona parpadeó varias veces, procesando la respuesta antes de añadir, ¿y por qué precisamente ese nombre? ¿Hay algún significado especial? Su tono revelaba una curiosidad genuina, casi infantil, que contrastaba con su usual actitud reservada. Sasuke la miró por un momento, como evaluando cuánto debía decir. Finalmente, habló con una voz que parecía contener una mezcla de resignación. Dijo que era el nombre que le gustaría ponerle a una hija suya. Las palabras resonaron en el aire, rompiendo cualquier expectativa que Sona pudiera haber tenido. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras tragaba saliva, intentando encontrar una respuesta. ¿Una hija?, murmuró, más para sí misma que para él, aunque Sasuke captó perfectamente el murmullo. Su reacción no pasó desapercibida. El rubor comenzó a teñir las mejillas de Sona mientras sus pensamientos divagaban, y de pronto, se sintió atrapada en un carrusel de imágenes que no podía controlar. No puede estar pensando que, no es eso, reflexionó, llevándose las manos a las mejillas para intentar disipar el calor creciente. Pero una idea persistente la asaltó. ¿Habrá imaginado ya cómo sería ese futuro? Sasuke, ajeno a la lucha interna de Sona, la observaba con una ligera expresión de desconcierto. ¿Ya has pensado en lo que harás después de graduarte de la academia?, preguntó de repente, con un tono práctico que la sacó abruptamente de sus pensamientos. Sona lo miró fijamente, parpadeando varias veces como si las palabras de Sasuke hubieran encendido una chispa en su mente. Luego, se recompuso, carraspeando con discreción mientras llevaba una mano cerrada a sus labios, un gesto que reflejaba tanto su educación como su necesidad de ganar tiempo para pensar. Hasta ahora he considerado dos opciones, pero no puedo decidirme por ninguna, admitió, su tono más reflexivo de lo usual, como si hablara consigo misma tanto como con él. Sasuke inclinó ligeramente la cabeza, indicándole con su mirada que tenía toda su atención. Una parte de mí quiere enfocarse en mi escuela de Rating Game. Es un proyecto que he construido con dedicación, pero, siendo honesta, no creo que pueda avanzar mucho más en este momento, confesó Sona, haciendo una pausa antes de continuar. Así que estaba pensando en ingresar a la Universidad de Kyo. La mención de la universidad, aunque aparentemente pragmática, no pasó desapercibida para Sasuke. Detectó un leve temblor en su voz, una vacilación que no era propia de ella. ¿Tienes patrocinadores ahora, no? Aunque una parte del inframundo más conservador sea reticente a aceptar tu escuela, tal vez haya una manera de mostrarles que tu idea tiene mérito, sugirió Sasuke. Sus palabras hicieron que Sona alzara la vista hacia él. Ella lo observaba con una intensidad renovada. Un torneo, continuó Sasuke. Nada haría más evidente el potencial de tu proyecto que demostrarlo en un enfrentamiento real. Algo visual y tangible para quienes no pueden apreciar la visión detrás de tu escuela. Las palabras resonaron en la mente de Sona. Un torneo, la idea comenzó a enraizarse, enviando ramificaciones a cada rincón de su mente mientras consideraba las posibilidades y los desafíos. Su semblante, al principio dubitativo, se transformó en uno de intensa concentración. Pasaron un par de minutos en silencio, tiempo en el que el paisaje se desdibujaba más allá de las ventanas del tren. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de determinación. Otro torneo de jóvenes demonios no sería viable. Hace poco hubo uno. Pero un torneo que involucre a varias facciones. Sona dejó que la idea flotara en el aire, saboreando las implicaciones de sus propias palabras. Sasuke la observó, notando cómo su mente trabajaba a toda velocidad, hilando estrategias y analizando posibilidades. ¿Le pedirás ayuda a Serafal?, preguntó, su tono neutral pero curioso. Sabía que involucrar a la hermana mayor de Sona sería una decisión estratégica, aunque con sus propias complejidades. Le sugeriré la idea, pero organizar algo de esta magnitud requerirá la aprobación de los 4 Mou.
Este tipo de decisiones no se toman de manera unilateral, respondió Sona, con un tono más pragmático, aunque su determinación seguía intacta. Sasuke asintió lentamente. Lo que ella decía era cierto. Un torneo entre facciones no solo requeriría un gran esfuerzo en términos de organización, sino también una autoridad política que ambos, a pesar de sus talentos, no poseían. Podríamos involucrar a Azazel, propuso Sasuke tras unos segundos de reflexión. Si logramos que dos de las tres grandes facciones apoyen la idea, sería difícil para las demás ignorarlo. La sugerencia del pelinegro quedó suspendida en el aire, penetrando en los pensamientos de Sona como una solución estratégica que no había considerado. Ella lo miró, sus ojos brillando con gratitud. Sería de gran ayuda. Pero llevarlo a cabo nos tomaría varios meses de preparación, así que no espero que el torneo comience pronto, dijo Sona, y aunque su tono se mantuvo firme, una leve sombra de decepción se coló entre sus palabras, una grieta diminuta pero significativa en su habitual fachada de control. Al menos eso supondría una ventaja para ti y tu nobleza, replicó Sasuke, su mirada fija en ella. La calma de su voz era engañosa, cargada con una intención sutil que no pasó desapercibida para Sona. Por un momento, Sona se quedó quieta, desconcertada, como si el comentario hubiera tocado una fibra interna que no había previsto. Luego, algo pareció hacer clic en su mente, y sus ojos se abrieron, iluminados por la comprensión. Por supuesto que tengo pensado comenzar a entrenar cuanto antes. Eso al menos nos ayudará a equipararnos un poco con el resto de los equipos, afirmó, pero su tono cargaba una frustración oculta, como si la autoexigencia que imponía sobre sí misma la hubiera hecho llegar a un punto de insatisfacción constante. Sasuke la observó en silencio, percibiendo el conflicto interno que Sona trataba de esconder. Sabía que, para alguien tan meticulosa y perfeccionista, aceptar que su nobleza estaba atrasada frente a la de Rias era como admitir una derrota, aunque fuera en términos de preparación. La reciente evolución de Issei con su Secret Gear había elevado el nivel de competencia, y pocos eran los que podían mantenerse al ritmo. En ese instante, una estrategia surgió en la mente de Sasuke, una idea que había considerado en su soledad durante semanas. Sin embargo, al observar el rostro de Sona, sus ojos decididos, su evidente orgullo, supo que esa no era una opción para ella. La idea era eficaz, sin duda, pero su naturaleza sombría y la distancia de los principios que Sona defendía la hacían inapropiada. Decidió, entonces, enterrarla de nuevo, donde no pudiera ensuciar su visión sobre ella. Ya pensaremos en los detalles más adelante. Por ahora, solo debemos regresar a la ciudad Kuo, dijo finalmente, su tono neutral, casi tranquilizador. Sona asintió, su mirada desviándose hacia la ventana. El paisaje nocturno que se extendía ante sus ojos reflejaba la dualidad de su mente. Un horizonte lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre, como un lienzo inacabado, esperando ser pintado. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Kuo, la despedida entre los dos jóvenes fue breve, casi imperceptible, sin gestos ceremoniosos ni palabras vacías. En la indiferencia del momento, abordaron taxis en direcciones opuestas, como si cada uno cargara con sus propios pensamientos, demasiado densos para compartirlos. Su mente, como un campo de batalla desbordado por los pensamientos, repasaba lo que le aguardaba al llegar. Roswell se había sido dejada a cargo de la casa. Una elección que, en su peculiar forma, le parecía la más sensata. Amaterasu, con su temperamento incendiario, carecía de la serenidad necesaria para sostener el orden. Kuroka, en su naturaleza errática, se había convertido en un caso perdido, la irresponsabilidad siendo su única constante. Su preferencia por dormir sobre el sofá, completamente indiferente al caos que se desarrollaba a su alrededor, resultaba un claro reflejo de su falta de compromiso. Izumi, por otro lado, representaba una solución igualmente inviable. Su despreocupación por las consecuencias la hacía peligrosa incluso en las tareas más simples. El taxi se detuvo finalmente frente a su hogar. Sasuke pagó al conductor, descendiendo con el cansancio de quien ya había anticipado lo peor, aunque todavía no se había enfrentado a ello. La casa, ante él, permanecía tranquila, casi inmutable, su fachada intacta.
No había señales de caos, ni de destrucción. No había uno. Al menos, no aún. Avanzó hacia la puerta con paso firme, pero cauteloso, como si la misma estructura de la casa pudiera estar al borde de desmoronarse. Al abrirla, la oscuridad lo recibió. La luz del día ya había sido engullida hacía más de una hora, pero la casa permanecía sumida en la penumbra. Algo en ese vacío le pareció inquietante, como si hubiera algo fuera de lugar, aunque no pudiera precisar qué. ¿Hay alguien?, llamó, su voz cortando el silencio con una inusual sensación de incertidumbre. Pero la respuesta fue el vacío, un silencio absoluto que creció dentro de él. Sasuke comenzó a recorrer la casa con una tensión creciente, sus pasos resonando en las habitaciones vacías, su mente alerta ante cualquier irregularidad, como si un presagio oscuro le susurrara al oído. La casa, con su quietud, parecía esconder secretos que nunca se habían dejado ver. Fue solo al llegar al segundo piso que un golpe seco, como el sonido de algo cayendo al suelo, rompió la quietud. Sasuke se detuvo de inmediato, su mirada fija en el origen del sonido, su mente calculando las posibilidades en fracciones de segundo. Algo no estaba bien. No podía decir qué, pero sabía que debía actuar rápido. Corrió hacia la fuente del ruido, sus pies moviéndose con determinación. Llegó a la puerta de la habitación de Rosueise y la abrió de golpe. Lo que vio fue suficiente para paralizarlo por un instante, un vacío momentáneo donde intentaba asimilar lo inexplicable. Allí, en el suelo, estaba Rosueise, tambaleándose débilmente. Su cuerpo estaba rígido, las manos y los pies atados con cuerdas, un pañuelo cubriéndole los ojos. Los débiles quejidos de incomodidad llenaban la habitación, y en la fragilidad de su postura se reflejaba una mezcla aterradora de vulnerabilidad y humillación. Sasuke encendió la luz, y con ello, la verdad de la situación lo golpeó con una frialdad helada. La imagen ante él, tan desconcertante, erosionó por un instante la calma inquebrantable que siempre había mantenido. Sin dudarlo, Sasuke se apresuró hacia ella, despojándola del pañuelo que cubría sus ojos y luego, con un movimiento rápido y preciso, retiró la mordaza. Apenas hubo liberado su rostro cuando Rosueise, con una expresión rota, dejó escapar un torrente de lágrimas, como si todo el dolor contenido en su ser hubiera encontrado finalmente su salida. La desesperación se reflejaba en cada una de sus facciones, en su mirada perdida, y Sasuke, en un acto automático, la sostuvo suavemente, como si fuera la única forma de detener la caída de su mundo. «Por favor, libérame», susurró, con una voz quebrada, rota por la angustia, como si aquella súplica viniera de lo más profundo de su ser. Su tono dejó una sensación de impotencia en Sasuke que no estaba acostumbrado a sentir. Con un solo movimiento, tan natural como el respirar, Sasuke cortó las cuerdas que la mantenían atada. Antes de que pudiera reaccionar, Rosueise se arrojó sobre él, sus brazos rodeándolo con una urgencia desbordada, sus sollozos resonando en su pecho. Instintivamente, Sasuke colocó una mano en su cabeza, como si, de alguna forma, ese contacto pudiera devolverle algo de paz. ¿Qué sucedió aquí? ¿Acaso un enemigo las atacó?, preguntó, su voz grave, filtrada por la preocupación que apenas se asomaba entre sus palabras. Aún así, el tono no perdió su dureza. Rosuei se negó débilmente con la cabeza y, con un esfuerzo casi sobrehumano, se separó un poco, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas, la fragilidad de su postura expuesta. No lo sé. Estaba en mi habitación, trabajando en los deberes para la academia, cuando alguien me atacó por la espalda. Su voz, quebrada, cargada de vulnerabilidad. Sasuke observó la habitación con una mirada rápida y calculadora, buscando algo que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Fue entonces cuando su vista se posó en algo que destacaba en la cama, casi con deliberada intención. Una hoja de papel cuidadosamente colocada. Con una mano firme, Sasuke la tomó, su rostro endureciéndose a medida que leía el mensaje escrito, las palabras resonando en su mente con una fuerza implacable. Soy libre de tomar mis propias decisiones. Tu deber es mantener el orden, así que mi deber es romper con dicho orden. Espero que la próxima vez lo pienses 2 veces antes de prohibir el poder salir de la casa. Al final la nota estaba firmada con el nombre de Amaterasu.
Sasuke soltó un largo suspiro, la mezcla de irritación y cansancio surgiendo en su rostro, las sombras de una incomodidad que no lograba disiparse. Sostuvo la nota un instante más, como si quisiera absorber algo más que las palabras escritas. Con un gesto decidido, la dejó caer sobre la cama, y su mirada se giró hacia Rosueise. Ella lo observaba, una mezcla de preocupación y temor evidente en sus ojos, su vulnerabilidad aún palpable. Sin embargo, Sasuke estaba absorto en sus pensamientos. La imagen de la nota, las palabras de Amaterasu, el nombre que las firmaba, resonaban en su cabeza como un eco persistente, como un peso que no podía sacudirse. Y, sin embargo, mientras sus ojos volvían a posarse sobre Rosueise, algo en él se removió, algo que lo mantenía firme, sin ceder al desgaste de la incertidumbre. Todo en la habitación, todo en su ser, pedía respuestas. Y las encontraría, por cualquier medio necesario. Finalmente, Sasuke cerró los ojos y exhaló una bocanada de aire, buscando disipar la tensión que había estado acumulándose en su pecho. En ese instante, un profundo agotamiento se cernió sobre él, pero no era el tipo de fatiga que podría adormecerlo, sino una que lo mantenía alerta. Cuando abrió los ojos nuevamente, su mirada, impregnada de una mezcla de frustración y determinación, encontró la de Rosueise. Esto, no quedará así, la frase salió de sus labios con una calma inquietante, pero había en su voz un peso, una certeza inquebrantable, que dejaba claro que la situación no terminaría allí. Algo en su tono, algo en la manera en que lo dijo, hizo que Rosueise se sintiera aún más vulnerable. Ella, aún limpiándose las lágrimas, asintió en silencio, sus manos temblorosas denotando la fragilidad con la que se encontraba. Una sombra de inquietud cruzó su rostro, como si las palabras de Sasuke, más allá de la tranquilidad con la que las pronunciaba, desvelaran una oscuridad a la que ella no sabía si estaba lista para enfrentarse. Creo saber quién lo hizo. Me gustaría castigarla yo mismo, pero esta vez creo que sería más adecuado que tú lo hagas. Sasuke habló con una firmeza que rayaba en lo inquietante, mientras su mirada se fijaba en ella, calculadora, implacable. Rosueise tragó saliva. Un destello de temor pasó por sus ojos, aunque su expresión era un intento inútil de ocultar la incertidumbre que la invadía. La sensación de no comprender la magnitud de lo que él proponía se reflejaba con claridad en su rostro. ¿De qué estás hablando? Su voz temblorosa traicionó la confusión que sentía, dejando claro que no estaba lista para enfrentarse a lo que Sasuke sugería, ni comprendía del todo lo que él tenía en mente. Lo entenderás más adelante, pero primero necesito confirmar quién de las dos fue la culpable. Sasuke dejó caer las palabras con una precisión fría, como si todo estuviera ya en su lugar y él fuera el único capaz de darle coherencia al caos. Y solo hay una persona que puede ayudarme con eso. Rosueise no insistió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y aprensión. Sasuke permaneció inmutable, su mente ya trabajando en los movimientos futuros, en las piezas que faltaban para completar el rompecabezas. Las horas pasaron lentamente hasta que, finalmente, Kuroka e Izumi regresaron a la casa. Sus risas ligeras y las bolsas llenas de dulces contrastaban de manera brutal con la tensión que aún colgaba en el aire. Sin perder tiempo, las confrontó directamente, su tono grave marcando la seriedad del momento. ¿Saben algo sobre lo que ocurrió con Rosueise? La pregunta salió de sus labios con la precisión de un cuchillo afilado, dispuesta a cortar cualquier evasiva. Izumi fue la primera en reaccionar, mostrando sorpresa genuina, aunque algo en su mirada, algo en el brillo de sus ojos, dejaba entrever que no todo era tan inocente como su expresión sugería. Kuroka, en cambio, tras unos minutos de fingir interés, pareció perder el ritmo. Su atención se desvió con rapidez, y, en un gesto desinteresado, se dejó caer en el sofá con una actitud completamente despreocupada. Como si la situación no le hubiera afectado en lo más mínimo. Sasuke, sin embargo, no se dejó engañar por la fachada relajada de Kuroka. Su mirada fija y su postura imponente exigían una respuesta, una verdad, y no dejaría que se ocultara tras juegos de palabras ni desinterés fingido. Sasuke observó ambas actitudes con un escrutinio minucioso, pero, por más que sus ojos se agudizaran en busca de algo, no logró discernir ninguna pista concluyente.
Finalmente, después de un instante de reflexión, tomó una decisión. La respuesta no estaba ahí. Lo que necesitaba no era un interrogatorio, sino una revelación, una oportunidad que podría surgir en otro lugar, con otra persona. Amaterasu, como un eco ausente, no apareció esa noche. La ausencia de su presencia solo sumó un peso más a la creciente inquietud que ya amenazaba con desbordarse. Sasuke, sabiendo que el asunto no se resolvería por sí solo, ordenó que todos se retiraran a descansar. Cuando los primeros rayos del sol acariciaron la ciudad de Kuo, la rutina en la casa comenzó de nuevo, como si la noche anterior no hubiese existido. Kuroka, como siempre, fue la última en levantarse. Mientras tanto, Amaterasu apareció en la cocina, con la misma tranquilidad y aparente despreocupación con la que se movía habitualmente. Sus movimientos eran aquellos de una persona que no temía a ser descubierta, que actuaba como si todo fuera parte del curso natural de las cosas. Tras el desayuno, cada uno partió hacia sus respectivos destinos. Izumi se dirigió a la universidad, mientras que Sasuke, Rosueise y Amaterasu tomaron un vehículo hacia la Academia Kuo. La atmósfera del trayecto era tranquila, casi mundana. Amaterasu, ajena a cualquier posible inquietud, se mostró alegre y despreocupada, despidiéndose de ambos con una sonrisa cálida y ligera. Su tono, como siempre, era animado, lleno de una ligereza que contrastaba con la situación que se cernía sobre ella. Que tengan un buen día, dijo, su voz casi un susurro que se desvanecía en el aire mientras se alejaba hacia la enfermería. Sasuke asintió en silencio, observando cómo su figura se desvanecía entre la multitud. Su semblante no mostró alteración alguna. El rostro sereno de Amaterasu era una máscara que cubría algo. Luego se dirigió hacia Rosueise, despidiéndose de ella con una cortesía medida, deseándole un buen día. Ella, con su característica sonrisa despreocupada, respondió con un gesto que parecía reflejar la calma de la mañana. No había nada en su mirada que indicara que algo fuera anormal, y, sin embargo, Sasuke no podía quitarse de la mente la sensación de que todo estaba fuera de lugar. Así transcurrió la mañana, con cada uno inmerso en sus propios quehaceres. Cuando llegó la hora del almuerzo, Sasuke con su maletín en mano, se dirigió sin vacilación hacia la enfermería. Los estudiantes que cruzaban los pasillos lo saludaban con familiaridad, algunos con una sonrisa amistosa, otros con un gesto de respeto. Sasuke respondía con una leve inclinación de cabeza o alzando la mano. Pero su mente estaba fija en un solo objetivo. No había nada que lo distrajera en ese momento. Cada paso que daba hacia la enfermería era un paso más hacia lo que, él sabía, debía descubrir. Finalmente, llegó a la enfermería. La puerta se abrió con un sonido hueco que resonó por la estancia. Tras cruzar el umbral, Sasuke la cerró tras de sí, y el chasquido pareció marcar el inicio de un enfrentamiento. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en la figura de Amaterasu, sentada en una silla al fondo, su cabello negro brillando bajo la tenue luz. Vestía su uniforme de enfermera, y su sonrisa, aunque dulce, tenía un tinte de nerviosismo apenas perceptible. Hola, no esperaba verte tan pronto por aquí, saludó ella, con un gesto torpe al rascarse la cabeza, como si intentara desviar la atención de algo que no quería que se viera. Sasuke avanzó con paso decidido, el peso de su maletín equilibrando la tensión en su rostro. Tomó asiento frente a ella, su postura rígida, su mirada fija. Escucha, no vine para preguntarte dónde estabas, dijo al fin, su voz baja, pero cargada con la firmeza de quien ya ha descartado todas las excusas posibles. No creo que me lo vayas a decir, de todas formas. Con un movimiento pausado, casi ritual, abrió el maletín y sacó una hoja de papel. La colocó frente a Amaterasu con un gesto preciso. La pelinegra tomó el papel con cautela, sus ojos desplazándose por el texto. A medida que leía, su expresión pasó de la curiosidad al desconcierto, y de ahí al asombro absoluto. Yo no escribí esto, declaró con rapidez, su voz tintineando con una mezcla de indignación y urgencia. Estuve fuera de la ciudad con Yasaka. Recorrimos Kioto juntas. Sasuke no reaccionó de inmediato, solo la observó, permitiéndole sentir el peso de su silencio antes de responder. Lo sé.
Pero te traje esto porque ayer hubo un problema con Rosueise que necesito aclarar. Sus palabras, aunque aparentemente simples, parecían caer como un martillo sobre el ánimo de Amaterasu. Ella lo miró, perpleja, como si intentara desentrañar algo oculto detrás de aquella declaración. ¿Qué ocurrió?, preguntó al fin, sus manos tensándose en los bordes del papel. Alguien la atacó y la dejó atada en su habitación, explicó Sasuke, con una calma que solo hacía que el relato resultara más inquietante. Sospecho de Izumi y Kuroka, pero no estoy seguro. El papel en las manos de Amaterasu se arrugó ligeramente, reflejo de la furia que comenzaba a hervir bajo su fachada tranquila. Sus ojos brillaron con una intensidad inusual, y el calor comenzó a emanar de su palma hasta que el papel se encendió, consumiéndose en un instante. Ya veo, murmuró, con una calma tensa que apenas contenía su enojo. Quieren inculparme. Pero no se saldrán con la suya. Sasuke no mostró reacción al estallido de poder. En cambio, se inclinó hacia adelante, dejando que sus palabras cortaran el aire como una daga. Exactamente por eso estoy aquí. Querer inculparte reduce las posibilidades a Izumi y Kuroka. Lo que necesito saber es si has tenido algún conflicto reciente con alguna de ellas. La pregunta la golpeó como una ráfaga de viento frío. Amaterasu desvió la mirada, sumergiéndose en sus pensamientos. Su mente repasó las interacciones con ambas chicas, buscando detalles que pudieran haber pasado desapercibidos. Los recuerdos se apilaron uno tras otro, una corriente caótica que fluía en su interior, hasta que un momento específico emergió, claro y nítido, como un faro en medio de la niebla. Estaba a punto de hablar cuando, de pronto, algo en su mente se agitó como un relámpago inesperado. Un detalle surgió, claro y punzante, y en el mismo instante supo que no podía compartirlo. Amaterasu se quedó en silencio, sus labios apenas entreabiertos, mientras su mirada se desviaba ligeramente. Sasuke, con los ojos entrecerrados, no dejó pasar el cambio. ¿Te has acordado de algo, verdad?, inquirió con una seriedad que se sentía como una losa. La pregunta la hizo tensarse. Por un instante, la tentación de confesarlo todo titiló en su mente, pero otra idea brotó en su interior, silenciándola. Una sonrisa imperceptible se dibujó en su espíritu mientras entrelazaba los dedos, el gesto más un reflejo de nerviosismo que de tranquilidad. Puede ser, comenzó, titubeante, como si el peso de sus palabras la aplastara mientras salían, que, en una ocasión, haya provocado que Serafal lanzara a Kuroka varios metros con un ataque. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de incertidumbre. Sasuke la observaba, su semblante imperturbable, pero la intensidad de su escrutinio era innegable. Un suspiro cansado escapó del pelinegro, su expresión suavizándose, pero solo lo suficiente como para revelar algo de resolución. Eso señala directamente a Kuroka como la culpable, afirmó, con un tono que no dejaba espacio a réplicas. Además, el intento de inculparte con una carta que ni siquiera imita tu caligrafía es un error demasiado obvio. Todo apunta a que fue ella quien atacó a Rosueise. Amaterasu se puso de pie abruptamente, y su ira pareció emanar de ella como un calor tangible. El aire a su alrededor vibraba con la intensidad de su furia, y cada palabra que pronunció llegó cargada de determinación. Esa Nekomata aprenderá que no debe meterse conmigo, declaró, su voz casi un rugido mientras un vapor leve comenzaba a elevarse de su piel. Antes de que pudiera dar otro paso, sintió la presión firme de una mano en su antebrazo. Sorprendida, giró la cabeza y encontró la mirada de Sasuke, inquebrantable y fría como el acero. No serás tú quien haga pagar a Kuroka por esto, sentenció, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Esto es algo que Rosueise debe resolver por su cuenta. Amaterasu lo observó en silencio, una chispa de asombro cruzando por su rostro antes de que una risa inesperada, casi burlona, surgiera de sus labios. La carcajada resonó en la habitación, ligera y cortante, como si estuviera probando los límites de la seriedad de Uchiha. Amaterasu, incapaz de frenar la risa, se llevó una mano al abdomen, mientras su risa llenaba la habitación con una despreocupación que contrastaba con la tensión previa. No me malinterpretes, pero Rosueise es pura seriedad y timidez.
Seamos sinceros, la más adecuada para llevar a cabo esto soy yo, dijo entre carcajadas, mirando a Sasuke con un brillo travieso en los ojos. Sasuke se levantó de la silla con un movimiento lento y calculado. Por esa razón, ella debe asumir la responsabilidad. ¿No recuerdas lo que te dije sobre ayudarla a relajarse un poco? Replicó, su tono más grave ahora, su mirada fija en la diosa que, al escuchar sus palabras, desvió la vista con cierto desacuerdo. Estaba precisamente haciendo eso con ella, respondió Amaterasu, su tono algo defensivo, provocando una mirada acusadora de Sasuke. Escaparse del trabajo con ella para luego ir a comer no es exactamente lo que tenía en mente, respondió el pelinegro, su voz seca, mientras Amaterasu cruzaba los brazos, desafiando su observación. Supongo que tenemos diferentes definiciones de relajación, sugirió ella con una sonrisa juguetona, la cual hizo que Sasuke negase con la cabeza, un ligero resoplido escapando de sus labios. En cualquier caso, el objetivo es ayudarla a tomar represalias contra Kuroka, así que vamos a colaborar un poco con su plan, declaró Sasuke, su tono firmemente decidido, lo que provocó que Amaterasu asintiera con entusiasmo, su rostro iluminado por una alegría inesperada. Amaterasu, como si la situación fuera un juego, tomó la mano de Sasuke y se acercó a él. Los dos se quedaron a escasos centímetros, la cercanía entre ellos tan palpable que parecía que todo a su alrededor se desvaneciera. La diosa tenía una sonrisa en su rostro, una sonrisa que irradiaba inocencia, como la de una niña recibiendo un regalo de cumpleaños. Sin embargo, la tranquilidad que había dominado la escena se rompió de inmediato cuando un ligero gemido de sorpresa resonó en la habitación. Ambos se giraron al instante, y allí estaba Rosueise, parada en el umbral de la puerta, con una expresión que combinaba la sorpresa con una profunda vergüenza. Su rostro se ruborizó al instante, al darse cuenta de la situación en la que había irrumpido, los ojos grandes, llenos de incredulidad y confusión, mientras la incomodidad flotaba en el aire entre los tres. Lo siento, no tenía idea de que estaban teniendo un momento íntimo, murmuró Rosueise, su rostro teñido de rojo mientras intentaba cubrirse con el libro que sostenía en las manos, una tímida risa escapando de sus labios. Inmediatamente, se dio la vuelta, lista para escapar por la puerta, pero la voz de Sasuke la detuvo en seco. Espera, necesito hablar contigo, dijo con calma, su tono firme pero sereno. La valquiria se giró lentamente, encontrándose con su mirada seria, mientras Amaterasu observaba la escena, la alegría en su rostro ligeramente evidente. Vamos a un lugar más privado para hablar, Sasuke dijo, tomando su maletín antes de avanzar hacia Rosueise, quien no pudo evitar sentirse un tanto nerviosa ante la inusitada seriedad del pelinegro. Amaterasu, a punto de seguirlos, se detuvo cuando Sasuke le lanzó una mirada firme. Tú quédate aquí. Necesito hablar con Rosueise a solas. Y no olvido que visitaste a Yasaka por tu cuenta, las palabras fueron lanzadas con claridad, y la diosa se quedó allí, sorprendida y con los brazos cruzados, frunciendo el ceño, mientras Sasuke y Rosueise salían de la enfermería. La puerta se cerró suavemente tras ellos, y Amaterasu, resignada, se sentó en la silla con un suspiro, mirando al vacío. La espera se hizo larga, pero sabía que el Uchiha tenía sus razones para separar a ambos. Una vez fuera, Sasuke y Rosueise se dirigieron a la azotea de la academia, un lugar apartado y tranquilo. La brisa fría del exterior contrastaba con el calor de la conversación que pronto comenzaría. Al llegar, se sentaron sobre una pared baja y sacaron sus almuerzos, buscando un momento de calma antes de enfrentarse a las palabras que estaban a punto de intercambiar. Entonces, ¿dices que fue Kuroka quien me atacó ayer? Preguntó Rosueise con una voz temblorosa, una mezcla de confusión y desesperación en sus palabras, mientras observaba a Sasuke, buscando en él una respuesta que la aliviara. Sasuke, sin mirarla inmediatamente, comenzó a comer lentamente, como si pesara sus palabras, y luego respondió con una certeza que resonó en el aire. Ya he aclarado mis dudas y puedo afirmar con certeza que ella es la culpable. Su voz era serena, pero las palabras se clavaron en la mente de la valquiria, quien se removió incómoda en su asiento, como si esas palabras pudieran trastornar la calma que había intentado mantener hasta ese momento. Una expresión de malestar cruzó el rostro de Rosueise,
como si el peso de la situación se hubiera materializado de golpe. Ante esto, Sasuke colocó una mano reconfortante sobre su hombro, un gesto que, aunque simple, parecía ofrecerle algo de consuelo en medio de su incertidumbre. Lamento que te hayas visto envuelta en este conflicto entre Amaterasu y Kuroka, dijo él, su tono sereno, casi como un susurro. En realidad, ella quería vengarse, pero le sugerí que desistiera para que pudieras resolverlo por ti misma. Rosuei se pareció aturdida por un momento, su mirada vacilante recorriendo el espacio a su alrededor antes de reaccionar finalmente. ¿Quieres que le devuelva lo que me hizo? Su voz tembló ligeramente mientras se ponía de pie, negando con los brazos. El gesto reflejaba claramente el conflicto interno que estaba enfrentando. Sasuke, sin apartar la mirada, la observó con empatía, buscando tranquilizarla. Entiendo que esto pueda ser ajeno a tu naturaleza, pero creo que es una oportunidad para salir de tu zona de confort. Rosueise, aparentemente desconcertada, acarició su propio brazo con timidez. No sé, nunca he considerado hacerle algo así a alguien, la valquiria habló con la vulnerabilidad palpable en su voz, la duda transformada en una nube que oscurecía su rostro. Solo quiero que te sientas segura viviendo con nosotros. Tienes mi apoyo, así que no te preocupes por las consecuencias, Sasuke afirmó, su tono suave pero firme. La calidez en sus palabras hizo que las mejillas de Rosueise se sonrojaran ligeramente, aunque su mirada seguía perdida, vacilante. Pero, no sé por dónde empezar, sus dedos se entrelazaron nerviosos, mientras sus ojos evitaban los de él. Sasuke, con paciencia, dio un paso atrás en sus pensamientos antes de hablar con una calma decidida. No te preocupes por eso. Tengo una idea que podrías intentar, aunque requerirá que utilices tu magia. La mención de la magia encendió un destello de curiosidad en los ojos de Rosueise, deshaciéndose, por un instante, de la nube de incertidumbre que la envolvía. El día siguiente llegó con la misma tensión que aún flotaba en el aire, pero al finalizar sus labores en la Academia Kuo, Sasuke y Rosueise decidieron actuar. Después de un momento de silencio, Sasuke utilizó una de sus runas mágicas y los dos desaparecieron, teletransportándose de inmediato hacia su hogar. Al llegar, se ocultaron cuidadosamente entre las sombras de la entrada, su presencia camuflada para evitar cualquier contacto indeseado. Desde su escondite, observaban en silencio por la ventana. La figura de Kuroka estaba allí, plácidamente dormida en la sala de estar, ajena a la presencia de quienes la observaban. El aire, tan denso como el silencio, los rodeaba mientras esperaban el momento adecuado para actuar. Rosueise se alejó un momento de la ventana, el aire en sus pulmones se volvía pesado a medida que los nervios la embargaban. Sin embargo, la calma en la voz de Sasuke, imperturbable y serena, la instó a tranquilizarse. No te preocupes, has preparado el hechizo con suficiente antelación. Solo falta que lo actives, sus palabras fueron un bálsamo para sus pensamientos inquietos. Con una determinación renovada, la valquiria se volvió hacia la ventana una vez más, observando la figura desprevenida de Kuroka, sumida en su sueño profundo y completamente ajena al peligro inminente. La espera en la penumbra de la habitación se volvió tensa, cargada de expectación. Rosueise, con una precisión inusitada, activó el círculo mágico que había preparado, liberando la travesura que estaba por desencadenarse. Los cojines cobraron vida con fuerza, saltando hacia Kuroka. Uno de ellos golpeó su rostro con un impacto directo, mientras otro alcanzó su pie con suficiente fuerza para hacerle experimentar una leve punzada de dolor, despertándola de golpe, trastocando su apacible descanso. En el silencio que siguió, la mesa, como si fuera parte del plan, comenzó a temblar. Un crujido repentino acompañó su movimiento hacia adelante, lanzándose con una intensidad inesperada hacia el pie de Kuroka, provocándole un dolor punzante que la hizo tropezar momentáneamente. Rosueise, oculta tras la ventana, apenas logró contener una risita traviesa ante el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Los objetos de la habitación tomaron vida propia, bailando en el aire con una especie de coreografía cómica, lanzándose a atacar a Kuroka de manera sincronizada, pero sin intención de causar daño real, solo la suficiente molestia como para hacerla reaccionar.
La necómata, desconcertada, miraba a su alrededor sin comprender lo que sucedía. Cuando finalmente, tras varios intentos de esquivar los objetos voladores, Kuroka abandonó la habitación, Rosuei se desactivó el círculo mágico con un leve movimiento de su mano, restaurando la paz en el ambiente. Antes de hacer cualquier otra cosa, Sasuke posó su mano sobre el hombro de Rosuei, señalando que alguien se acercaba. Apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que, en un parpadeo, ambos desaparecieran de su escondite, dejando a Kuroka salir, confusa y aún más desconcertada, por la entrada principal de la residencia. La pareja reapareció en la azotea de la Academia Kuo, un lugar apartado y tranquilo, donde la luz del sol caía con suavidad. El rostro de Rosuei estaba iluminado por una expresión radiante de satisfacción, la cual contrastaba con la ligera tensión que había dejado atrás en la casa. El aire fresco de la azotea parecía purificar la atmósfera mientras ambos, en silencio, observaban el horizonte. Te dije que algo así te ayudaría a relajarte, comentó Sasuke, observando a Rosuei con una satisfacción que no ocultaba. La valquiria, visiblemente más tranquila, asintió con una leve sonrisa, su rostro suavizado por la experiencia. Gracias por ayudarme con esto. Jamás creí que sería capaz de hacer una broma como esta, la tímida sonrisa que iluminaba su rostro reflejaba gratitud genuina, algo que Sasuke no había visto en ella antes. Él observó cómo la ligera carga de seriedad que siempre la envolvía parecía disiparse momentáneamente. Un breve destello de satisfacción cruzó su rostro al ver que la valquiria había logrado soltar esa parte de sí misma, aunque fuera solo por un instante. Con una mirada final de complicidad, Sasuke se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta que los llevaría nuevamente a la planta baja de la academia. Rosuei lo siguió, su actitud más relajada que cuando habían llegado, y la atmósfera entre ellos se volvió más amena. En otro rincón de la ciudad Kuo, una pareja de jóvenes estaba sentada en una banca de un pequeño parque. El día comenzaba a declinar, pero la luz dorada del atardecer aún se reflejaba en las calles tranquilas. Uno de ellos, un joven de cabello rubio, lucía el uniforme de la Academia Kuo. A su lado, una chica de cabellera plateada, ataviada con el uniforme de la Universidad Kuo, disfrutaba de un helado mientras observaba al rubio. No entiendo por qué colaboraste en atar a Rosuei de esa manera. Parece ser una persona agradable, y es una buena maestra. El tono de Sagi denotaba preocupación, sus ojos se fijaron en Izumi con una seriedad que contrastaba con su habitual despreocupación. Izumi se encogió de hombros, una sonrisa traviesa formándose en sus labios mientras tomaba un descanso en su helado. No te preocupes, solo la amarramos, no le hicimos daño en absoluto. Además, sugerí la idea a Kuroka porque sabía que al final sería descubierta, dijo, su risa ligera y despreocupada llenó el aire entre ellos, como si todo fuera parte de un juego trivial. Sagi la miró con una mezcla de desconfianza y duda, pero su mirada no pasó desapercibida para Izumi. Ella lo observó por un instante, saboreando su helado con una mirada juguetona. ¿Y no te preocupa que puedan descubrir que fuiste tú quien la ayudó? La pregunta de Sagi hizo que Izumi lo mirara con cierto recelo, pero la expresión de preocupación desapareció pronto, siendo reemplazada por una sonrisa juguetona. No te preocupes por eso. Si todo sale bien, ni siquiera debería mencionarse mi nombre, respondió con desdén, lamiendo nuevamente su helado con entusiasmo. Sagi observó el helado por un instante, sintiendo una ligera incomodidad. ¿Quieres helado?, ofreció Izumi, extendiéndole el cono. Sin embargo, el rubio permaneció paralizado, mirando el helado como si fuera un objeto extraño. Un leve rubor tiñó sus mejillas mientras negaba con rapidez. No creo que deba hacerlo. Sería como un beso indirecto, murmuró, nervioso, su voz temblorosa. Izumi lo miró fijamente por un momento antes de encogerse de hombros, su expresión despreocupada. Como quieras. Solo espero que no te arrepientas de no haberlo hecho, dijo, volviendo a saborear su helado, mientras Sagi la observaba, sin saber si reír o ponerse aún más nervioso. Fin del capítulo 1. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar.
Nos vemos hasta el siguiente vídeo.